Bueno, chicas, hoy les toca Zoom con la otra profe, así que les dejé grabado este video para empezar a ver el texto de Néstor García Canclini, que como les dije, bueno, tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, con lo que estuvimos trabajando en el foro. El texto es bastante extenso, pero nada más vamos a trabajar desde la página 1 a la página 6. Así que bueno, lean hasta ahí. Y bueno, les hago un recorrido por el texto. Este texto se llama Consumidores y Ciudadanos, y lo que plantea básicamente Canclini es que las prácticas de consumo de nuestro tiempo han ido transformando la idea de ciudadanía en la idea de consumidor, como que todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, como decíamos la otra vez en la charla, están más asociadas con el consumo que con la participación política, con la identidad de la comunidad a la cual uno pertenece. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de las modas y de los consumos y cómo había ciertas cosas que eran aceptadas o uno debía tener cierto estilo en la vestimenta, en el aspecto físico, en las bienes y servicios que uno tiene que tener para ser aceptado en diversos ámbitos, y que la institución educativa no estaba ajena a estas prácticas, sino que justamente era uno de los lugares donde se vivenciaban por antonomasia, ¿no? Y entonces por eso es que García Canclini plantea que el concepto de consumidor está como reemplazando el concepto de ciudadano. Justamente se supone que a la institución educativa los niños y niñas deberían ir a aprender a ser buenos ciudadanos, a desarrollarse en una sociedad que debería tener pilares de justicia, solidaridad, colaboración, sociabilidad, y sin embargo muchas veces la institución escolar es el lugar en donde las diferencias se plantean a veces con mayor fuerza, como dice Bourdieu, ¿no? En la reproducción, en donde lo que plantea es que justamente muchas veces la escuela reproduce las condiciones sociales con las cuales un chico viene, y premiando a los que vienen con ventajas y castigando a los que ya vienen con desventajas desde el entorno. La escuela por eso también está atravesada por esta idea de consumo, básicamente por la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que la identidad actualmente está muy asociada a lo que tengo más que de lo que soy? Entonces, por eso García Canclini plantea un concepto que dice que somos consumidores del siglo XXI y ciudadanos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las prácticas de consumo nos han hecho perder derechos, justamente porque el mercado nos domina, ¿no? De alguna manera somos como mucho más pacientes o pasivos respecto a lo que el mercado y el poder más grande del mundo nos quiere inocular, porque como que a partir de las prácticas de consumo, a partir de la propaganda permanente, a partir de el bombardeo mediático de cómo debería ser vivida la vida, aceptamos acríticamente muchas imposiciones que vienen de la afuera, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé, hablábamos, ¿se acuerdan de la superioridad de lo europeo o lo blanco respecto a nuestros pueblos originarios o nuestras cuestiones más nativas, ¿no? Hace 500 años tuvieron que venir con armas y hacer unas guerras muy, muy fuertes para imponer esa superioridad europea. Hoy se impone con la Barbie. Hoy se impone con el modelo de belleza, como decíamos, o con las prácticas o con los lenguajes que vemos en los medios de comunicación. Se impone pasivamente, pero se sigue imponiendo. Justamente lo que plantea el autor es que hay un problema ahí con la identidad, de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Somos europeos? ¿Somos argentinos? ¿Qué cosas nos identifican, ¿no? Si estamos buscándonos permanentemente a través de qué cosas nos identifican a nosotros y a través de qué cosas identificamos al otro, cómo lo valoramos al otro en función de qué cuestiones, ¿no? Cómo la escuela en algún punto tiene que ser ese lugar en donde
se revalorice a la persona, se revalorice al ser por encima del tener. Por eso es que él hace un paralelismo entre lo que era el siglo XX con el siglo XIX, con el siglo XXI, perdón, o la modernidad respecto al mundo contemporáneo, que lo deben haber visto en análisis, de que en la época del surgimiento de los estados nacionales, la identidad de las personas tenía que ver con la patria, tenía que ver con valores que referentes a la comunidad en la cual se había nacido, y que esto se fue cambiando, se fue morigerando por medio de la globalización y las políticas neoliberales, en donde ya hay un modelo globalizado de éxito, de felicidad, de belleza, ¿no? Como decíamos el encuentro anterior, y entonces pasamos de una cultura nacional a una cultura globalizada, una cultura de consumo globalizada, ¿no? Donde pareciera que todos queremos lo mismo, ¿no? Pareciera que a todos nos pasa de la misma manera. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, en los medios de comunicación, a raíz de la pandemia, que hoy aparecen imágenes de todo el mundo, que una persona se viste igual en la Argentina, en Estados Unidos, en Taiwán, en Singapur o en China, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se van borrando esas identidades nacionales en favor de ese mundo globalizado, ¿no? Que es un mundo, como decíamos la otra vez, no es inocente esta unificación, sino que el mercado lo que permanentemente construye es consumidores, unos consumidores que sean cada vez más pasivos y que exijan al mercado cada vez menos cosas, ¿no? Entonces nos hacen creer que todos necesitamos exactamente lo mismo para ser aceptados en una sociedad. Entonces, una de las cuestiones que aparecen muy sorprendentemente es con esta idea de borrar o quitar un poco los rasgos de la ciudadanía, es plantear una deslegitimación por parte de los medios de lo político. Por ejemplo, el carácter político de la institución escolar, ¿no? Es decir, parece que politizar la educación escolar sería una mala palabra, y se vende una idea apolítica en función de este libre mercado, ¿no? Despolitizando de alguna manera las instituciones y los contenidos educativos. Por eso tiene tanta resistencia la ESI, por ejemplo, ¿no? Que la ESI tiene una impronta más intercultural, más de respeto por las diferencias, más de aceptación de las diversidades. En muchos casos tiene resistencia porque hay una idea de no politizar. Un ciudadano no politizado es mucho más dócil al mercado, es mucho más moldeable, ¿no? Es mucho menos resistente a las cuestiones del poder que un ciudadano crítico, ¿no? Estamos hablando desde la niñez, ¿no? Pensando una niñez acrítica, ¿no? Si nosotros los llenamos de cosas a los chicos, de hecho, su pensamiento va a ser cada vez menos. Nos pasa hoy en día con la cuestión de las computadoras, de los celulares, ¿no? Que a lo que se tiende es eso, a que los chicos sean cada vez más pasivos corporalmente y mentalmente, ¿no? Ya el producto terminado, ¿no? Esto que nos pasa mucho a veces de que no podemos dejar que los chicos se aburran, ¿no? Y cómo esto genera que sean cada vez menos creativos, porque de las grandes creaciones de la humanidad aparecieron muchas veces del aburrimiento, ¿no? Incluso nosotros cuando éramos chicos nos aburríamos y creábamos y hacíamos una casita y armábamos una historia. Hoy por hoy hay una idea de que el chico tiene que estar permanentemente sobreestimulado y haciendo de todo, porque hay que llenar ese vacío. Bueno, justamente ese vacío es el vacío que nos permite ser, que nos permite identificarnos, que nos permite buscar dentro nuestro, ¿no? Lo digo también porque nos pasa a nosotros a veces los adultos. Y por otro lado, lo que genera esa idea de consumo y a partir de las políticas neoliberales es un sujeto competitivo, ¿no? Porque si todos nos identificamos a partir de lo que tenemos, bueno, el más grosso va a ser el que tenga más. Y eso es peligroso, ¿no? Y eso es lo que a veces la escuela tiene que
combatir, ¿no? Estamos permanentemente con un discurso de, ya les digo, un éxito a través de el consumo y del tener, y entonces la escuela tiene que poder torcer esa idea de todos contra todos y volver a restablecer lazos de solidaridad, de cooperación, de una identidad a partir del grupo al que pertenezco genuinamente, ¿no? Que si tengo el celular tal, como decíamos la otra vez, pertenezco al grupo, y si no tengo el iPhone 7, no sé, capaz que estoy desactualizada ya con las cosas que se usan, no pertenezco al grupo, ¿no? Nos pasa hoy por hoy ahora con esta pandemia, ¿no? De a veces que si puedo entrar al Zoom, que si no puedo, que cómo hago las cosas, bueno, estamos en este desafío de no dejar a nadie afuera y no que dar esa ilusión de que también esa ilusión de que con tener las herramientas tecnológicas me basta para aprender. Tampoco es real, ¿no? Es como una ilusión esto de que tener ciertas cosas me garantiza un buen aprendizaje. Capaz que no, capaz que la piba que la rema en dulce de leche y hace las cosas por la fotocopia, capaz que aprende mejor que otro que tiene todos los elementos y hace las cosas de modo superficial, o se copia del compañero, o lo baja de internet, ¿no? A veces ese facilismo genera, como en los chicos, una pasividad en nosotros de a dónde ir a buscar las cosas y cómo valorarlas. También el tema del valor, ¿no? Se tergiversa. El chico que tiene de todo ya no sabe ni qué quiere, ¿no? No valora el esfuerzo, el trabajo de los padres para conseguir. A veces los padres, para tapar ciertas cuestiones emocionales o afectivas, ciertas faltas afectivas, optan por más consumo, por más productos, y bueno, se genera como una especie de círculo donde después no se sale más, ¿no? Y bueno, y por eso es que el autor plantea estas cuestiones, ¿no? Y entonces él vuelve a replantear esta idea de la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué es importante ser ciudadano? Él dice, ser ciudadano no tiene que ver solo con los derechos reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, no hay una individualidad sola, ¿no? La individualidad, la identidad de un individuo se construye también a partir de la comunidad a la que pertenece. Entonces, es muy importante cuidar esa comunidad para poder desarrollarse y sentirse pleno, ¿no? Por eso él plantea la importancia de los movimientos sociales frente a este modelo neoliberal, ¿no? Cómo los movimientos sociales se han podido, a pesar de todo, reagruparse y construir identidad de pertenencia y sentirse protegidos. Fíjense, hoy por hoy, lo que está pasando, de nuevo vuelvo al ejemplo de la pandemia, ¿no? Los movimientos sociales son hoy el tejido que articula a todas esas cantidades que son millones de personas que hoy no tienen un ingreso, ¿no? Si no fuera por los movimientos sociales, incluso con los movimientos sociales el Estado muchas veces no puede llegar. Si no fuera por los movimientos sociales, esa gente cuánto tendría que esperar para recibir un alimento, una ayuda, ¿no? No son las empresas ni los grandes magnates los que están resolviendo el tema, ¿no? Son la gente desde abajo con sus organizaciones que se han puesto esta situación al hombro y están sacando, en muchos casos, están garantizándole la comida a la gente, ¿no? La comida, la garrafa, digo, los bienes y servicios básicos para sobrevivir en esta situación tan dramática, ¿no? Bueno, así que bueno, básicamente esta es la explicación, no se la quiero hacer más larga, así que lean hasta la página 6 y bueno, y después vamos a hacer una actividad, pero bueno, por hoy eso es todo. Adiós. Un besito.